Ya van a empezar las fiestas de Navidad. Y el Ibarito cantando a todos nos va a alegrar. Hace casi 10 años emprendí la gran aventura de mi vida. Cambié el cierzo y la jota por el eterno verano y la bachata. Soy Noemí Faro, interiorista, nómada y aventurera, y aunque durante este tiempo también he vivido en México, siempre acabo volviendo a República Dominicana. Bienvenidos a la Navidad en el Caribe. Pero bueno, Hola, Ana. Mamá Noel en la playa. ¿Has visto? ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, eso es, aunque no lo parezca que estemos en diciembre. No lo parece, estamos descalzos y en la playa. Sí, una maravilla. Con tu permiso me voy a quitar el gorrito que da Hace un mucha poquito calor. de calor. ¿Dónde estamos? Pues estamos en Boca Chica, a más o menos 3/4 de hora en coche de la ciudad de Santo Domingo, unos 30 kilómetros. La capital de la República Dominicana. Exactamente, la ciudad, una jungla de asfalto. Entonces, cada vez que me canso un poco del trabajo y demás, vengo para acá, mar Caribe, azul turquesa, bueno, ya veis, una maravilla. Esto es como el Salou para los maños, está más cerca, obviamente, pero es una especie de playa pública, entre comillas. Aquí viene todo el mundo el fin de semana con amigos, con la familia, con las sillas plásticas, con la mesita, los tuppers, y se arma aquí el musicón, y más ahora en Navidad. Ya, por ejemplo, aquí tenemos la típica familia que viene con los niños a pasar el día seguramente. Vamos a preguntar. Hola, buenos días. Hola. ¿De dónde son ustedes? De aquí, de Boca Chica. ¿Qué tenéis por ahí? Ah, vino la fuerza, es como la quina de allá, de Zaragoza. Bueno, mi padre, que es de Borja, allí hay una, digamos, una especie de tradición que es la novena con el vino de quina. Yo tenía mucha anemia cuando era chiquita y entonces allá se prepara una especie de vaso un poco más grande que este, con una yema de huevo, un poquito de azúcar y no recuerdo qué más. Y consiste en tomártela 9 días y te pone bien, te pone fuerte, te recuperas otra vez. Y esto huele y sabe igual que el vino quina de allá. ¿Y en ese tupper de ahí qué llevamos? Tiene con huevo. Es plátano con huevo. ¿Y que es un plato típico de aquí? Oye, pues nada, pues pasar un buen día. Bye. Oye, ¿y tú cómo llegaste hasta esta playa? Hace unos 10 años, con plena crisis en España, en el sector de la arquitectura, que es donde yo trabajaba y trabajo, yo tenía una expareja y ex socio que vivía allá, arquitecto dominicano, y nos echaron a la vez del trabajo, normal, consecuencia de la crisis, vinimos para acá y estuvimos unos años trabajando juntos. ¿En qué estás trabajando ahora exactamente? Desde hace unos años me dedico a investigar en el campo de la neuroarquitectura. ¿Qué es la neuroarquitectura? Suena raro, ¿verdad? Suena un poco raro, sí. Es una disciplina emergente todavía que estudia cómo los espacios afectan a nuestra salud física, mental y emocional. Y soy docente también aquí en el país. 10 años aquí y 10 navidades. ¿Cómo se viven aquí las navidades? Pues es una maravilla, todo el mundo se junta como allá, en casa de los amigos, de la familia y demás, pero aquí en la playa. Y se baila, se bebe, se come, se goza a lo bestia. Un saludo a Aragón. Bueno, Noemí, hemos dejado la playa atrás. Hemos dejado Boca Chica, hemos vuelto a Santo Domingo. Esto también, lo que vais a ver, es Santo Domingo, y os he traído por una cosa muy especial que me une a mí con este barrio y con esta gente. Estamos en Gualey, es un barrio muy humilde de la ciudad. Algunos lo catalogarían en España como peligroso, pero yo en verdad me siento como en casa aquí. Para contaros un poquito mejor la historia del barrio, os voy a presentar a un amigo mío, William, Hola, William, que nos va a acompañar. Encantado, Noemí. Bueno, yo en febrero regresé aquí al país y me apunté a una excursión que él organiza. Era una excursión especial, ¿verdad? ¿Te acuerdas? especial, Lo pasamos muy chulísimo y a partir de ahí, bueno, pues seguimos compartiendo y viajando y lo que queda. ¿Qué relación tienes tú con Gualey, William? Bueno, la verdad es que este ha sido un proyecto bastante ambicioso que ha dado resultados en países como Colombia, en Brasil. Y yo decía, oye, pero ¿por qué nuestras zonas vulnerables o nuestros barrios, como decimos nosotros, no emulan ese tipo de iniciativas? De tú poder traer un turista, de cambiarle la cara al barrio, que no se vea que todo es negatividad, sino que hay gente buena, gente soñadora. O sea, tú te dedicas a traer gente a este barrio para que lo vean. Correctamente. Exactamente. Y auxiliado naturalmente de las personas de la comunidad. Estas son gente de aquí de Gualey, ellos son artistas urbanos de aquí, Mente Oscura, así se conoce. Bendición. Esos son del género urbano que se llama dembow. ¿Podrías cantar algo? Claro. Así entendemos un poquito más lo que es el dembow en Aragón. En mi país, la justicia se alimenta del delito. La burla en la cara de la incapacidad, que servir para recibir. Mas sin embargo hay muchos que reciben sin haber servido. Yo me siento. Todo lo que me pongo me queda bien. ¿Tú supiste? ¿Tú supiste? Yo todo lo que me pongo me queda bien. Agarrónense por el mundo. Bienvenido a Gualey, ciudad de Dios. Oye, chicos, ¿y aquí las navidades en este tipo de barrios cómo se viven? Pues realmente se viven más en comunidad que en lo que es la ciudad. Yo siempre digo que la ciudad deshumaniza a la gente. En los barrios se conservan las tradiciones, la gente pone sus arbolitos,
arbolitos, su espumillón. Llama mucho la atención porque estamos a 30 y tantos grados, pero celebran los Reyes Magos igual que en España, y ahora vamos a entrar en un sitio para ver un arbolito. ¡Feliz Navidad! ¿Estabais montando el arbolito? Está apagado porque no hay luz, pero ahorita lo prendemos. ¿Tú vives aquí? Yo vivo en toda la casa de Gualey. Ah. ¿Cómo se celebra aquí la Navidad en Gualey? Trucho. ¿Qué es trucho? ¿Qué es... Desacatado. Ay, Una pausa, es que esas son las reglas del barrio. Él quiere decir que la pasan bien, porque aquí la gente a veces tiene que entender ese concepto, que aunque sea económicamente, quizás no lo tengan todo, al mismo tiempo sí lo tienen todo, porque ellos disfrutan más que cualquier millonario. Cuando llega Navidad aquí somos ricos todos. Aquí hay de todo, comida, porco asado, aquí hay de todo. Eso es cerdo, el cerdo asado de ustedes, cochinillo, en todos lados. Ellos lo comparten, las puertas siempre están abiertas. Y a mí me encanta venir para acá, que te abran las puertas, que te inviten a entrar. ¿No echas nada de menos el ternasco entonces de Aragón? No, en verdad. Cuando voy no le hago ascos, pero realmente aquí no me hace falta de nada. Noemí, ¿por qué nos has querido traer a este barrio? Bueno, pues porque es muy parecido al barrio de La Barquita Vieja. Yo tuve la suerte de participar en un proyecto para sacar a la gente que vivía en estas condiciones y llevarla a una nueva ciudad. Se llama La Nueva Barquita ahora. 5.000 personas, casi 2.000 familias que vivían, pues como veis, cada vez que hay lluvias, y aquí en Dominicana son 6 meses al año, el río crece y se lleva todo por delante. Vamos a ir desde donde estamos Gualey, vamos a ir por un meandro hasta el anfiteatro de La Nueva Barquita, y allí nos va a estar esperando un montón de gente. La Nueva Barquita es el proyecto que hiciste. Exactamente, el que me cambió la vida, literalmente. ¿Ya estamos en la Nueva Barquita? Aquí es, exactamente. Vaya cambio, claro. Bueno, Increíble, ¿eh? de la noche al día prácticamente. Este es el proyecto que os decía que cambió mi vida, por la dureza, por lo que vi, por lo que viví y porque ya no soy la misma persona. Te estás emocionando un poquito. Sí. Claro, al final Ya viendo tu sueño materializado, ¿eh? estamos hablando de que esta gente que ahora vive en estas casas, antes vivían en la zona que hemos visto, ¿no? Donde hemos visto, y claro, y cada vez que iban a caer 4 gotas la gente asustada, claro, porque se llevaba el río las casas por delante. Ahora ya se nubla y la gente está tranquila. Cuando vinimos para el día que lo inauguró el presidente y demás, nos iban metiendo de casa a casa, nos explicaban lo felices que eran y cómo les había cambiado la vida, no solo a ellos, a las generaciones futuras también. Bueno, mirad lo que tenemos aquí. Pero vamos a ver algo de Navidad que hay aquí. Pero bueno. Esto es el aguinaldo, todos los niños se juntan con sus gorritos de Papá Noel y van de casa en casa cantando para que la gente abra la puerta, y ya veis, se Le organizan dan y... dulcitos y cosas también, algo muy típico sobre todo de los barrios. Pero esa alegría y ese espíritu navideño siempre está presente en los dominicanos. y siempre se baila. ¡Vaya ritmo! El ritmo de los villancicos en Navidad se hace en República Dominicana. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Eridania Rosario. Ajá. Vivo aquí en la Nueva Barquita. Oye, ¿y qué están cantando aquí? Alegre vengo de la montaña. Ábreme la puerta. Todo eso lo cantamos aquí. Son villancicos distintos a los que conocemos, ¿no? Claro que sí, que es distinto, porque esto es de República Dominicana. Los villancicos significan lo que es la Navidad. Oye, ¿y estos niños son del barrio? Todos los viven aquí en la Nueva Barquita, bailan conmigo. Y están en la escuela que Ave María. Noemí, estás emocionadísima. Cuando me vean en mi casa, que yo no lloro nunca. Ya. No pierdas el camino, sigue la estrella que va a ver. Noemí, hemos cambiado de barrio totalmente. ¿Dónde estamos ahora? Pues mira, aunque mi familia no se lo va a creer, os he traído a misa. ¿Cómo que a misa? ¿Por qué? Porque aquí hay una tradición que se mantiene, que viene de España, que es la Misa del Gallo, la claro. noche del 24 al 25 de diciembre. En República Dominicana alrededor del 80% de la población es muy católica. Entonces esa noche todo el mundo va a su Misa del Gallo a las 12 de la noche, y también se hace en la noche del 31 al 1. Ah, como entrada de año. Como entrada de año, exactamente, sí. Entonces os he traído a Ensanche la Fe, que es un barrio humilde, industrial, porque hay una parroquia muy especial que tiene mucho que ver con Zaragoza. ¿Por qué? Porque es la parroquia de Nuestra Señora de la Virgen del Pilar. No me digas, Sí, pues tiene exactamente. pero ¿tiene algo que ver realmente con nuestra Virgen Sí, del Pilar? ahora nos lo van a explicar, y de hecho tiene una réplica de la Virgen de la Pilarica, sí. Eres tu voz, misericordia. Oración.
Bueno, ya han acabado la misa, ¿no? Sí, acaba de terminar, sí. Y ahora sí, ¿me acompañáis? Os muestro la réplica de la Virgen. Es exactamente igual que la que tenemos en Zaragoza. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, Mi ¿qué nombre tal? es Ana, de Aragoneses Ana, por el Padre Mundo. Pedro. Venimos a ver a esta Virgen del Pilar que hace aquí. La historia de la Virgen, bueno, llegó aquí a través de un sacerdote, Ignacio Larrañaga. Él fue allá, a Zaragoza, y vio esta Virgen morena. ¿Hace cuántos años que trajo este cura aquí la Virgen? Como Como 15. 15. ¿Cómo se llama usted? Clara Mantina, ¿Y usted es feligresa de esta iglesia? fundadora, cuando comenzó la iglesia, que hacíamos la celebración en las casas de familia, ahí era que participábamos y yo era una de las que participaba. Oye, se llamaba ya Nuestra Señora del Pilar, pero no teníamos imagen de ella. Ah. Al no tener imagen, una persona nos regaló, Anda, esa que estoy viendo. A ver, ¿me la pueden acercar? nos la regalaron. Ajá. Y ese estuvo aquí hasta que el padre Larrañaga fue allá a España. De propio Zaragoza. Sí, señor, y entonces nos trajo de regalo. Bueno, es un placer tener una representación de la Virgen aquí en la República Dominicana. O sea que desde Zaragoza les mandamos un beso enorme y se lo agradecemos desde el corazón. No debes llorar, ¿sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad. Bueno, Noemí, nos hemos cambiado de ropa Ya ves, porque os quiero llevar a tomar algo con mis amigos para terminar el día bien. a la zona colonial, pero antes venimos a un barrio que tiene mucha tradición porque decoran las casas con luces y se pican entre unos vecinos y otros a ver quién tiene más luces, más música y en fin, os voy a enseñar una para que veáis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos dejaría pasar? ¿Cuánto le cuesta a usted decorar todo este jardín? Imagínate, yo no sé, porque poquito a poco hay cositas que me salen un poquito menos, otros más. ¿Pero lo hace usted sola o con colaboración? Con colaboración con un muchacho que viene y me la instala. Pero el cuello me duele de tanto estar así. Que ya, ponme esto así, dame esto así. ¿Y cuándo empieza usted a decorar? A fines de octubre. Y se para la gente aquí a hacerse fotos. Demasiado, demasiado ahora porque ya se han tirado mucho. A veces aquí se paran hasta 15 y 20 gente. ¿De verdad? Todo así en fila. Y estos meses pues la factura de la luz subirá un poquito, imagino, ¿no? No te creas ¿No? que yo encuentro que no me sube tanto. Pues pasen unos buenos días, feliz Navidad y gracias por recibirnos. Hasta luego. Por fin estamos en la zona colonial, ya hemos llegado, es digamos el centro histórico de la ciudad, algo así como nuestro casco, nuestro tubo, y ahora vamos a entrar a un sitio muy peculiar que se llama la Alpargatería y aquí vengo mucho a tomar, hacen una muy buena tortilla de patata, no tan buena como la mía, pero bastante buena. Vamos para el fondo, a la terraza. Esto merece la pena. Hola, llegamos, aquí están parte de mis amigos. Hola, William, otra vez. A William ya lo conocéis, exacto. Bueno, ya hemos quedado aquí porque aunque llegamos un poquito tarde, pero vamos a hacer una cosa que se llama el angelito. ¿Qué es el angelito? El angelito es como el amigo invisible allá en España. A ver quién nos toca este año. Luis, no se dice a quién le ha tocado, que no disimuláis. No, él no sabe disimular. Ya yo sé quién le tocó. Esta es una persona difícil de regalar. Oye, ¿y de dinerito aquí cuánto se pone por el amigo invisible? Como unos 20 euros. Oye, que te veo muy bien aquí rodeada de tus amigos, pero algo que Sí. eches de menos de allí de Zaragoza. Algo que eche de menos sí que me traería el tubo entero, el Meli, el Bula, Doña Casta, el Tardeo, el Vermú Torero, me hace mucha falta. Te lo traerías por Navidad, ¿verdad? Claro, no, el año entero, que vengan todos para acá. ¿Alguien a quien quieras mandarle un beso muy especial? Mis padres, mi hermana, mi cuñado, claro, mis amigos de la Escuela de Artes, que quedo siempre con ellos en estas fechas, con los que me voy a bailar, con los que me lo paso muy bien cuando voy allá. Pues esperamos que pases unos bonitos días por aquí, una Gracias. muy feliz Navidad y cuando vengas pues ya sabes dónde estamos. Por supuesto, os llamo. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, Bye. adiós Feliz amigos. Navidad. Adiós.